Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, dentro de esta locura que estamos viviendo, que nos está poniendo otra vez al límite. Por eso creo que entregas como las de hoy pueden servir como un momento de escape, como un momento de relax, de desconexión de todo nuestro día a día, que no es poco. Tercer capítulo especial y segunda vez que está con nosotros Marta Marner. La verdad es que es un lujo para mí tener una colaboradora como Marta, una enciclopedia de lo negrocriminal y creo que una investigadora como pocas. Para los que no hayáis escuchado, su anterior especial, os invito a hacerlo. Es el especial 2, dedicado a la figura de Fanny Ellsworth, la editora que marcó el cambio de rumbo en el género negro. No os lo podéis perder, la verdad. Es muy bueno. Creo que la otra vez no lo hice, esta vez no me olvidaré. Os invito a seguir a Marta en su Twitter por No Tiene Desperdicio, @martamarner_. ¿Y qué nos trae hoy? El especial de hoy tiene por título The Experience of Lovebrok, Lady Detective de Catherine Louisa Purkis. En él nos descubrirá la primera mujer que se atrevió a inventar historias donde los protagonistas fueran, una mujer detective profesional, cosa que no se había hecho antes. Y lo hizo nada menos que en 1893. Os podéis imaginar la importancia que tiene. Además, regará la historia con muchos pequeños detalles que situarán el hecho dentro del contexto literario que le toca. Cuán olvidadas están estas escritoras, ¿verdad? Pero no os quiero entretener más. Adelante, Marta. Hola, David. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este rinconcito y más para hablar de un personaje que considero que es fascinante, que es la primera detective creada por una escritora. La detective es Loveday Brooke y la escritora Catherine Louisa Purkis. Y es que Loveday Brooke nació nada más y nada menos que en 1893. Fue la protagonista de 7 historias cortas. Las 6 primeras se publicaron de forma serializada en una revista llamada Ludgate Monthly desde febrero hasta julio de ese año. En marzo de 1894 fueron compiladas y publicadas como libro, y se les añadió una 7ª historia más. No es la primera detective que surgió en aquellos años, pero sí la primera creada por una autora. De hecho, hubo una proliferación en la década de los 90 del siglo XIX de este tipo de protagonistas que se denominaron como Lady Detectives. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hubo una serie de cambios sociales e incluso legislativos que propiciaron estas apariciones. El primero de ellos, pues el surgimiento de las sufragistas con su reivindicación del derecho a voto para las mujeres, pero también un par de cambios legales, como fueron el reconocimiento legal para el control de los ingresos y la concesión de los primeros títulos universitarios a mujeres. Esto hizo que no solo ellas pudieran tener el control de sus ingresos cuando tenían un trabajo remunerado, sino que el acceso a una educación superior hiciese que no fuese tan extraño encontrarse con una mujer en una profesión cualificada dentro de la ficción. Porque, claro, para que sucedan este tipo de avances en la ficción, casi siempre tiene que haber avances en la sociedad. Hay una serie de aspectos por los que considero que la obra de Purkis destaca sobre el resto, al menos en cuanto a su protagonista. La principal es que Loveday Brooke es una detective profesional. No se dedica a investigar de una forma amateur, como veremos de forma muy frecuente en personajes creados a lo largo del siglo XX. De hecho, tendremos que esperar casi hasta los años 70 para encontrar una proliferación de personajes femeninos dedicados a la investigación de manera profesional. Hasta esos años encontramos muchísimas detectives. Uno de los ejemplos más conocidos es Miss Marple, pero que se dedican a la investigación solo como aficionadas, porque tienen una capacidad deductiva más elevada que sus vecinos o que sus compañeros y se les da bien. Este carácter amateur ha hecho que durante años no se les haya tomado en serio, sobre todo por parte de los especialistas en el género negro, y no se las suele encontrar en los manuales de referencia o, si se las encuentra, siempre destacando ese factor de que son aficionadas y no profesionales. Bueno, pues en 1893 ya tenemos una detective profesional. Cobra un sueldo a cambio de su trabajo, de hecho se dedica a esta profesión porque necesita
un sueldo para vivir, pero no cae en la detección como por azar. Es una vocación escogida, es un trabajo que le gusta, que se le da bien y se pasa bastantes años formándose para ser una buena detective. Otro aspecto que considero que es fundamental es que no está casada. Y no solo eso, es que no hay indicios de que se plantee el matrimonio como una opción ni se aprecia ningún tipo de interés por los personajes masculinos de las historias que protagoniza. Algo que sí que pasaba con las Lady Detectives de la época. Loveday Brooke es una perfecta representante con todo esto de lo que vino a llamarse como la nueva mujer. ¿Y qué es la nueva mujer? Pues fue un ideal feminista que trataba de romper con la tradición patriarcal y que buscaba situarlas al mismo nivel que los hombres, que tuviesen acceso a voto, que tuviesen acceso a cargos políticos, a puestos laborales equiparados a los de los hombres, etcétera, etcétera. Uno de los puntos fundamentales de su profesión es que le permite ponerse en contacto con gentes de muy distintas clases sociales y de diferentes lugares. ¿Y esto a qué es debido? A que viaja un montón. En cada uno de los casos normalmente tiene que viajar a algún punto de Inglaterra y moverse en transporte público. Y ya no solo es que viaje, sino que viaja sola y que sus investigaciones la llevan a transitar las calles a unas horas en las que las mujeres normalmente estaban ya recogidas, digámoslo así, en sus casas. Y es que yo creo que Pirkis busca poner sobre la mesa los prejuicios que en aquellos momentos se tenía acerca de una mujer que recorre sola las calles de una ciudad, porque las mujeres que ocupaban el espacio público solían ir asociadas a un determinado tipo de profesiones de mala reputación. Pirkis demuestra con todos estos pasajes y todas estas reflexiones que todas las personas deberían tener el mismo derecho a transitar por bulevares y avenidas en soledad. Otro elemento rompedor es su ruptura con las corrientes que había en aquel momento y que se atribuían tipologías físicas a la criminalidad. Esto es algo que encontramos mucho en las novelas de Sherlock Holmes y que no era más que un producto de su época. En aquellos momentos había una serie de pseudociencias que trataban de atribuir tipologías físicas a la criminalidad, es decir, gente con defectos de nacimiento, con malformaciones, feos, pues se asociaba esa fealdad física a la fealdad moral y se consideraba que ese tipo de personas eran más propensas a poder llegar a cometer un crimen que alguien con un aspecto más o menos atractivo. Loveday Brooke rompe con esa tradición y pone a todos los personajes por igual bajo sospecha. Es decir, todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pero también están todos bajo sospecha, independientemente de su rango social, de su aspecto físico o de su nacionalidad. Creo que es innegable que históricamente la mujer ha estado más asociada al ámbito doméstico hasta fecha reciente. Esto es un factor que puede jugar en contra a la hora de construir determinados perfiles profesionales, como puede ser el de una mujer detective, ya que los investigadores están más asociados al ámbito urbano. Sin embargo, ahí reside la maestría de Pirkis, que ha sabido sacarle provecho. Y va a ser un punto a favor para Brooke. Debido a su condición de detective y de mujer, no va a tener ningún problema a la hora de disfrazarse y de infiltrarse para investigar. La invisibilidad que conllevaban determinados trabajos desempeñados por las mujeres la va a colocar en un lugar privilegiado cuando llega el momento de escuchar y observar sin ser vista. Pirkis no va a desaprovechar la oportunidad también de introducir elementos deductivos que casi con total seguridad un hombre pasaría por alto por simple desconocimiento. De hecho, en uno de los relatos, Brooke sospecha acerca de la pulcritud de la habitación de una dama que afirman que no tiene criada. Eso tan solo puede suponer que quien la ocupa sabe mucho más sobre cómo limpiar y ordenar una estancia que alguien que no se dedica de forma profesional a ello. ¿Qué duda cabe de que todos estos elementos tienen que ir acompañados de una buena calidad narrativa? Si no, sería una declaración de intenciones que caería en saco roto. Bueno, pues tenemos calidad narrativa. Pirkis sabía cómo construir buenos textos. ¿Cómo lo consigue? Sobre todo gracias a tres elementos. Primero, protagonistas bien dibujados. Segundo, que los diálogos predominen por encima de los textos descriptivos y de este modo consigue agilizar el texto y que los relatos transcurran a toda velocidad. Y por último, regar el texto con una serie de pistas buscando la complicidad con el lector y que éste trate de resolver el caso. Último elemento a destacar, y que además considero que es muy innovador para la época, es la presencia de conversaciones entre personajes femeninos, gracias a que hay una gran profusión de personajes femeninos. Es muy frecuente en el género negro que los diálogos se lleven a cabo entre dos hombres o entre un hombre y una mujer.
¿Esto a qué es debido? A que de forma tradicional las víctimas en las novelas negras son mujeres, por lo tanto los sospechosos de forma tradicional son hombres. Los investigadores de forma tradicional también son hombres. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Pues que al final quienes protagonizan los diálogos, tanto de forma oral porque son quienes los verbalizan o son el centro de atención de esos diálogos, son los personajes masculinos. Los personajes femeninos quedan relegados al papel de víctima y resulta muy complicado encontrar novelas de género negro en el que ellas tengan un peso real en la trama. Bueno, pues aquí tenemos 7 relatos escritos en 1893 que demuestran que ni es difícil ni es imposible cambiar ese enfoque tan masculinizado que hemos tenido a lo largo de la historia del género. No sé qué opinarás, David, de todo esto que os acabo de contar. Como os comentaba en el otro podcast en el que os hablaba de Fanny Ellsworth, es cierto que a veces tenemos una visión muy paternalista del pasado y que nos pensamos que hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola hace 2 días y que hay muchas cosas que realmente ya se descubrieron y se inventaron hace mucho tiempo. Pero la verdad es que me ha sorprendido encontrarme un personaje femenino y feminista tan moderno en 1893, las cosas como son. Sobre todo leyendo todo lo que vino detrás, porque aunque por supuesto que ha habido muchos más personajes femeninos feministas a lo largo de la historia del género negro, es mucho más frecuente encontrarse con personajes femeninos con un enfoque mucho más machista, tanto creados por autoras como por autores, que aquí no nos libramos ninguno. No sé, igual estoy muy equivocada y siempre pienso que este tipo de cosas le tiene que interesar a mucho más público del que luego en realidad le suelen interesar, pero de verdad que creo que si una editorial apostase por traducir esta obra con una edición bien cuidada, con las ilustraciones originales, yo creo que sería muy interesante para los lectores de género. E incluso para los lectores que no sean de género, porque aunque es cierto que la investigación y el misterio son el dato más relevante en este tipo de historias, creo que leídas con un enfoque un poco histórico también pueden aportar a otro tipo de lectores. No lo sé, ya me diréis qué opináis vosotros. Un saludo y como siempre muchas gracias, David. ¿Qué os ha parecido? Yo no puedo estar más contento al tener este contenido en el podcast y además, pues eso, con un trabajo estupendo de Marta Marner. Y Marta me preguntaba que qué me parecía la historia. Pues, ¿qué me va a parecer? Que cuesta pensar o creer que en 1893 haya existido una mujer como Catherine Louisa Purkis, que escribiera historias como las que nos has contado, y que lo hiciera a cara descubierta. Seguro que Marta tiene más información sobre si ya en esa época había mujeres escribiendo historias así de arriesgadas, pero tras el escudo a lo mejor de un seudónimo y por eso a lo mejor no han pasado a la historia, ¿no? Porque al ser hombres no destacaban como hubiera destacado pues una mujer, pero ya sabéis los problemas que tenían en esos años las mujeres para, pues eso, para liberarse. Yo quiero pensar que sí, que las sabía y que quizá muchas de estas historias pues están esperando que amantes de la literatura como Marta dé con ellas. Por otro lado, ¿cómo me gustaría tener una editorial para poder rescatar, recuperar esas historias y ponerlas en circulación? Creo que son un lujo. Creo, como Marta, que seguro que hay un buen número de lectores a los que les haría mucha gracia poder leerlas. No sé, vamos a ver si la insistencia de Marta hace que se produzca el milagro de que alguna editorial se interese por ellas. No sería la primera vez que pasara. Y nada, llegamos al final. Y como siempre, me quedo con ganas de seguir escuchando más historias de las que nos trae Marta. Espero que no sea la última, seguro que no. Ya sabéis que la podéis leer en su página web laparedvacía.com, donde pues eso encontraréis historias como la de hoy y muchas más, con ricos contenidos. Solo me queda otra vez dar las gracias a Marta por su gran trabajo y, como digo, espero poder contar con ella en más ocasiones. Y si os ha gustado, ya lo sabéis, no os olvidéis de darle al like. Ya sabéis que es importante que lo hagáis para que el podcast pueda tener más visibilidad, para que pueda llegar a más oyentes. Y si queréis, como siempre, os animo a compartirlo en vuestras redes o recomendarlo a los amigos a los que creáis que les puede interesar. No os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y una cosa muy importante, como siempre digo, comentad. Ya sabéis que me encanta recibir vuestras impresiones, preguntas, opiniones, o solo decir si os ha gustado o no el capítulo. Creo que es una caricia que le podéis hacer a Marta por su gran trabajo. Y ahora sí, nos escuchamos muy pronto en el cruce de caminos. Chao, chao.
when you